Hola a todos, soy Alejandra Racio y vamos a ver la neurona en su anatomía como célula secretora y excitable. El tejido nervioso está integrado por células y por sustancia intercelular. Nosotros nos vamos a ocupar de los tipos celulares principales, que son las neuronas y las células de la glía. Las neuronas son células que sintetizan neurotransmisores y que se excitan, se despolarizan. La glía es el conjunto de células encargadas de sostener nutricionalmente y de dar protección a las neuronas. Observemos la imagen. En esta imagen se aprecia una neurona, un capilar sanguíneo y células de la glía. Si observamos los astrocitos, notamos que emiten podocitos hacia el capilar. Son los encargados de dar sostén nutricional a la neurona y forman una barrera hematoencefálica. La neurona no puede nutrirse directamente del capilar, así que lo hacen a través de los astrocitos. Los oligodendrocitos, se relacionan con el axón, produciendo en el sistema nervioso central la vaina de mielina, sustancia blanca. Son los responsables del crecimiento y de la reparación del axón. Por su parte, la microglía, bien a la izquierda de la pantalla, la microglía, decía, es la encargada de eliminar desechos y fagocitar células muertas. Protege por su acción de enfermedades. Siguiendo con la neuroglia, tenemos las células ependimarias, que están vinculadas a los plexos coroideos, que son los encargados de secretar el líquido cefalorraquídeo hacia las cavidades del sistema nervioso central. Estas células ependimarias están provistas de cilios y revisten las cavidades del sistema nervioso central, facilitando la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las células satélites se hallan en los ganglios y brindan soporte físico y nutricional a los cuerpos neuronales que los componen. Por último, las células de Schwann, que producen, al igual que los oligodendrocitos, la vaina de mielina en el axón de las células, pero esta vez del sistema nervioso periférico. Y quisiera recordar también que la vaina de mielina permite no solo la regeneración de los axones, sino su crecimiento. Además de esto, ya veremos en la parte fisiológica cómo aumentan considerablemente la velocidad de la transmisión del estímulo eléctrico. Hablar de neuronas es hablar de redes neuronales, o hablar de sistema nervioso hoy día es hablar de redes neuronales. Pero esas redes de neuronas están conformando el tejido nervioso junto con la glía, ¿no es cierto? El papel de la neurona es transmitir información, formar redes integrando la información. Son células secretoras y excitables, se comunican unas con otras y con los órganos blancos. Y lo van a hacer mediante potenciales de acción y neurotransmisores, en una estructura que se denomina sinapsis. Los neurotransmisores, por lo general, son derivados de las proteínas, aminoácidos, polipéptidos y proteínas. Pueden estar conjugados con algún colesterol, algún ácido graso, y también podrían llegar a ser gases, por ejemplo, el óxido nítrico. Las neuronas, por su forma, se clasifican en multipolares, bipolares, unipolares, según las prolongaciones, el número de prolongaciones que tengan. Y esto también les va a dar la función, ¿no?
Las pseudonipolares suelen ser sensitivas, las bipolares suelen ser sensitivas especializadas, como las que hay en la retina, en la mucosa olfatoria. Una rama va hacia lo que es la capa de la recepción y la otra va al sistema nervioso central. Y las multipolares tenés el axón y múltiples dendritas. Esas son las mayorías, por eso acá las ilustramos. Ahí, la primera es una neurona motora, la segunda es una célula de Purkinje o Purkinje que pertenece al cerebelo, al estrato de Purkinje, y que tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Y la tercera pertenece al área motora del cerebro, es una célula piramidal, el axón, que es mucho más largo, se pierde ahí. Recién mencionaba la célula piramidal, la veíamos en un dibujo. Este es un preparado de corteza motora con tinción de nitrato de plata, en donde se ve muy bien una célula piramidal seguro y todas sus prolongaciones. Y luego podemos observar un par de cuerpos celulares que no están tan nítidos como los de la que tenemos central, en posición central. La anatomía de la neurona nos va a permitir distinguir 4 regiones. El cuerpo soma contiene el núcleo, los organoides requeridos para la síntesis de péptidos, de proteínas, de lipoproteínas, etc. Las dendritas, que son las proyecciones ramificadas del cuerpo celular. El axón o cilindro eje, que está diseñado para transmitir, por un lado, rápidamente la información como por la despolarización, y por el otro como un flujo continuo de los neurotransmisores hacia el teledendrón. Y por último el teledendrón, que es el que se va a conectar con la célula efectora o con otra neurona. En el teledendrón, el potencial de acción se transforma en una señal química al liberarse el neurotransmisor acumulado en él. Bueno, acá vemos la neurona, las células de la glía formando la vaina de mielina en el axón, otras células que forman la red, 2 círculos de ampliación de la imagen. En uno vemos la sinapsis, que se distinguen los componentes, y en el otro el interior del axón. El cuerpo celular está descrito completamente. El nucleolo en verde, el retículo endoplasmático rugoso con los corpúsculos de Nissl rodeando al núcleo, luego el aparato de Golgi, que prepara las vesículas de neurotransmisor, se ven las mitocondrias, que son las que dan energía a la célula para todo el proceso de síntesis y todo el proceso que requiere energía celular. En el soma, en definitiva, está la cocina. ¿Y qué se cocina? El neurotransmisor. En la ampliación del axón observamos microtúbulos, que es por donde va a ir, como si fueran rieles, en sentido anterógrado, el neurotransmisor. Anterógrado, ya que va del cuerpo o soma, donde se sintetizó, hacia el teledendrón, en donde va a ocurrir la sinapsis. Pero también hay un flujo retrógrado en el axón, que es el flujo de los metabolitos, que son las sustancias que quedan como desecho de la sinapsis. Se vuelven a utilizar, se capturan y se vuelven a utilizar. En el círculo de ampliación de la sinapsis tenemos representado ahí
parte del teledendrón, el botón sináptico, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Son los tres componentes de la sinapsis. La hendidura sináptica aparece con los receptores de membrana donde se va a acoplar el neurotransmisor. Entonces, repasemos. Las neuronas sintetizan proteínas, péptidos, incluidas las que van a utilizar como neurotransmisor, pueden transformar la información en señales eléctricas y químicas, o sea, se despolarizan y liberan neurotransmisores. Pueden influenciar la actividad de otras células excitables, como las fibras musculares, tanto lisas como esqueléticas. Y esto es importante desde los segmentos de la médula espinal hasta la corteza motora y la planificación de toda una estrategia motora y la memoria motora, el sueño y la vigilia, los ritmos circadianos, lo vamos a ver en todo. Y necesitan otros tipos celulares, las células de la glía. Y es muy interesante cómo el tejido se va moldando a los distintos órganos. Los cuerpos neuronales y las dendritas van a conformar la sustancia gris, mientras que aquellos que están rodeados de células de la glía, ricas en grasa, van a conformar la sustancia blanca. Acá tenemos vamos a arrancar con la comunicación neuronal, ¿no? Pero tenemos la neurona con el núcleo, todos esos puntitos que aparecen en el soma celular son los corpúsculos de Nissl, que ya comentamos hoy, están vinculados con el retículo endoplasmático rugoso, son los ribosomas, donde la cocina del neurotransmisor, que se va a ir trasladando al teledendrón. Y luego aparece el axón, con las vainas de mielina, y la dirección del impulso. Esto nos interesa porque a lo largo del axón se va a producir la despolarización. Esa despolarización va a ser entre nódulo y nódulo de Ranvier, que es donde tenemos la posibilidad de hacerla, y luego van a ocurrir otros fenómenos. Pero recordemos que mientras tanto se fue acumulando neurotransmisor en el teledendrón. Bueno, volvamos a la neurona y al sentido de la comunicación, ¿no? Acá tenemos el estímulo nuevamente y el sentido de la distribución de la carga eléctrica. Primero es un potencial de reposo, negativo adentro están las proteínas, los proteinatos, los aminoácidos, mientras que afuera está el calcio, el sodio que es tan importante en la despolarización, pero después vamos a necesitar calcio también, esto se los aseguro. ¿Qué ocurre? Se abren los canales para el sodio y ahí tenés los tres estadios de despolarización-repolarización sucesivos, ¿no? Ese segmento que se va despolarizando, se va poniendo positivo adentro y negativo afuera, se va a ir trasladando hacia el teledendrón. Y así lo tenés graficado. En el primero el reposo, en el segundo comienza la despolarización y en el tercero y cuarto ves cómo se va trasladando esa despolarización. Ahora, si observamos bien, lo anterior se va a ir repolarizando porque se van a ir abriendo otros canales y la bomba de sodio-potasio va a poder ir bombeando el sodio afuera. ¿Para qué? Para lograr la repolarización. ¿Por qué? Porque si se relaja, si se repolariza, se puede volver a despolarizar y puede continuar transmitiendo un estímulo. Este tipo de conducción de la fase eléctrica, de la despolarización, del potencial de acción, puede ser continua o saltatoria. Algo de esto ya lo hemos hablado. Cuando es continua, la despolarización va a ocurrir a lo largo de toda la membrana, que era un poco el ejemplo de la imagen que veíamos recién. Se va a dar en neuronas cuyos axones no presentan una vaina de mielina, es sumamente lenta y esto se da en algunas vías del dolor o de la propiocepción. Luego tenemos la saltatoria, que es la que está en esta imagen, que la despolarización ocurre solamente en esos sitios desnudos del axón.
en donde va a haber sí los canales para el sodio. Esos son los nódulos de Ranvier, los que quedan entre una y otra célula de la glía que están formando la vaina de mielina. ¿Recuerdan cuáles son esas células de la glía? Hay unas para el sistema nervioso central y otra para el sistema nervioso periférico. Ni que decir que la que tiene el tipo de conducción saltatoria es el más veloz. Así las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. Acá ya llegamos al teledendrón. Si es eléctrica, no hay solución de continuidad, están unidas por uniones estrechas o gap. Entonces, como sigue tan pegada una célula a la otra, va a seguir siendo eléctrica. O sea, se va a seguir despolarizando. Ahora, ¿qué ocurre en las químicas? En las químicas no hay contacto entre neuronas, hay una separación, hay un espacio sináptico o hendidura sináptica, es prácticamente virtual, pero existe. Entonces tenés el axón terminal, las vesículas cargadas de neurotransmisor, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. La membrana postsináptica puede ser la dendrita de otra neurona, una célula del cuerpo, que puede ser un músculo, una glándula. Teniendo en cuenta lo de la imagen anterior, diremos que a lo largo del axón se ha conducido un potencial de acción, todo ese potencial eléctrico. Al alcanzar el botón sináptico, que es lo que les dibujé acá, la despolarización va a provocar, fíjense, ahí aparece el ion calcio, va a provocar la entrada de iones calcio. Por eso hay que tomar leche, comer queso, semillas de sésamo. ¿Qué otras fuentes de calcio conoces? El calcio es imprescindible para la exocitosis, que acá aparece con el número 2, de las vesículas presentes en el botón sináptico. Entonces, como el terminal axónico acumula el neurotransmisor que se produce en el soma celular, la entrada de ion calcio activa estructuras que acercan y acoplan las vesículas a la membrana presináptica. Estamos todavía en el botón terminal, del lado interior. Hay todo un sistema de proteínas de tracción que son dependientes del calcio, que van a abrir luego las vesículas liberando el neurotransmisor hacia el espacio intercelular, acá, a la hendidura sináptica, y ahí lo tenés marcado con un 3. Esos triangulitos son la acetilcolina, por ejemplo, que es un mediador químico, un neurotransmisor. En la membrana postsináptica, si se fijan o si te fijas, nos vamos a encontrar con receptores. Ahí les hice unos receptores de canal, que son los que les puse ionotrópicos. Esos son los más fáciles de ver y que los que generalmente les explicamos. El acoplamiento es neurotransmisor, canal inotrópico, se abre el canal, el neurotransmisor no entra en la otra célula, queda ahí, queda atrapado en la proteína de canal con un sistema llave-cerradura. Y lo que hace es abrir el receptor y entra masivamente lo que sea. En este caso nos interesa que entre el sodio, que es el que va a producir el efecto, y va a volver a electrificar la otra célula, despolarizarla. Pero también podemos tener proteína G, que aparece arriba del todo. Los receptores que son vinculados con la proteína G activan la proteína, mediada por enzimas. Estos son los de segundo mensajero. Estos suelen ser o ampliadores de la señal porque cambian el comportamiento de la célula. Y luego algo interesante a decir acá es que esa activación de canales podría ser para el sodio, que son los potenciales excitables, son los potenciales excitatorios, y si es apertura para el ion cloro, son los inhibitorios. ¿Para qué nos interesa saber esto? Para ilustrar algo que es típico. Vos, para contraer un músculo agonista tenés que relajar el antagonista, y para poder hacer eso tenés que tener los circuitos excitatorios e inhibitorios que funcionen correctamente. En algún momento en este preparado de clase yo les comenté
de la célula de Purkinje. La célula de Purkinje coordina la respuesta motora y vos para coordinar tenés que inhibir y excitar en algo que quede plástico, elegante. Cuando los movimientos están siendo elegantes, atrás tenés toda esta estructura bioquímica que las está favoreciendo. Bueno, como dicen que lo que abunda no siempre sobra, nosotros vimos la anatomía de la neurona a través de lo que hace, que es sintetizar el neurotransmisor, acumularlo en los sitios de sinapsis, generar una despolarización de su membrana y en los sitios de sinapsis liberar el neurotransmisor, que existe un acoplamiento de neurotransmisor-receptor en la membrana postsináptica, que la señal finalice, y en todo esto el rol de la glía. De repaso de las células excitables, comentar nuevamente que forman que son las células de Schwann y los oligodendrocitos lo que producen la mielinización, que la mielinización es un aislante que aumenta la velocidad de conducción en el axón, que tenemos los astrocitos que suelen estar vinculados a los espacios sinápticos y que van a encargarse de mantener las concentraciones iónicas locales, sodio, potasio, calcio. El sodio tiene que estar afuera, el potasio tiene que estar adentro, el calcio tiene que estar también en el extracelular. Si el ion potasio se acumula en el extracelular, podría llegar a ser tóxico. Que también los astrocitos ayudan a recapturar y reciclar los neurotransmisores, que proveen de nutrientes a las neuronas, formando la barrera hematoencefálica, y que transportan también el lactato, porque el lactato acumulado es también tóxico. Bueno, muchas funciones que están vinculadas con la glía. ¿Para qué? Para hacer posible la neurotransmisión, que el funcionamiento del cerebro. Ahora se está observando algunas cuestiones con los astrocitos que tienen que ver con el tejido cicatrizal. Vos me vas a decir que estamos en neuroanatomía y que esperás algo más visible, más tangible, y arranco con algo que es microscópico, que es tisular. Así que la pregunta es, ¿vemos a la neurona anatómicamente? Y la respuesta es sí. Y vas a decir, ¿a dónde la ves la neurona? Y yo te voy a decir que la intuís, con la intuición del científico, la intuís, del que sabe que está ahí y que busca. ¿Y sabés a dónde la estás viendo a partir de esto que te digo? ¿La inferís? La inferís en la sustancia blanca y gris de cada uno de los órganos del sistema nervioso central. Y es importante que la veamos porque permiten y dan forma a todas y cada una de las funciones. Y también la ves en los nervios que estudiaste, que inervan a todos y cada uno de los músculos. Y las vamos a volver a ver como vías. Así que bueno, vamos a repasar entonces qué hacía una célula de la glía con el axón y cómo se conforma un nervio. Por lo menos empecemos por ahí, que después vamos a ir viendo cada uno de los órganos. La mielina se forma en las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y en los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Así se mieliniza el axón. Las células de la glía forman mielina a través de prolongaciones extendidas que, si se fijan en la figura, van rotando alrededor del axón. En algunas neuronas lo hacen más de 100 veces, con lo cual aumentan muchísimo el espesor y esto aumenta muchísimas veces la velocidad de conducción. ¿Qué ocurre con el citoplasma de las células de la glía? Se exprime y vacía entre las capas de membrana, mientras se va construyendo esa capa de mielina, de manera que los lípidos se compactan. Ahora, permanecen viables porque tanto el núcleo como el citoplasma residual,
que van cumpliendo con los procesos de síntesis van a ocupar la capa más externa de la misma. Una neurona es una célula excitable. ¿Cómo llegamos de neurona a nervio? Bueno, observemos la imagen. En la imagen tenemos axón, luego varios axones conformando todo un fascículo y luego todo lo que se denomina un nervio. Y vamos ganando en complejidad. Un nervio entonces es un conjunto de fibras nerviosas que van corriendo por espacios como cables, ¿no? Ahora, las fibras nerviosas individuales están, además de la vaina de mielina, van a estar envueltas, recordemos que estamos en la periferia, en forma laxa por tejido conjuntivo, que eso va a conformar el endoneuro, que aparece acá, el nombre. Y varias se unen para formar un fascículo. Un fascículo también está envuelto en tejido conjuntivo, y a ese tejido conjuntivo lo denominamos perineuro. Por último, varios fascículos se unen y se unen también con vasos sanguíneos, se rodean de epineuro, que es tejido conjuntivo denso, mucho más fuerte, y ahí constituyen el nervio. Entonces el nervio está constituido por los fascículos de fibras nerviosas, axones, y al menos una arteria y una vena, o dos. La vemos acá, azul es vena y rojo es arteria. Todas estas capas resultan esenciales para la protección. Amén de esto, los nervios suelen ir para inervar justamente por espacios en donde van acompañados de una arteria, dos venas y un vaso linfático. Entonces se constituyen así en paquetes vasculonerviosos.